Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online. A continuación, presentamos Quinta a Fondo. Un programa del PJ Digital Quinta Buenos Aires. Justicia. Diego Quintana. Políticas municipales. Petite Francese. Derechos humanos. Eduardo Minervino. Salud y género. Claudia Casco. Política y sociedad. José Rubén Sentis. Conducción, Marco Massino. Los domingos, de 10 a 12. Quinta a Fondo. ¿Cómo les va? Un gusto de reencontrarnos en este domingo aquí en Quinta a Fondo, en una edición particular. Quiero contarles que vamos a tener en el día de hoy una entrevista a fondo con alguien que no es de la Quinta, que no es de la provincia de Buenos Aires y que tampoco está en el marco de la campaña electoral. Estos son días donde creo que los argentinos, por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que estamos escuchando, debemos darnos un tiempo de reflexión. Un tiempo para, sabiendo que estamos en un marco de un proceso electoral y que dentro de 30 días menos tenemos un compromiso electoral de las PASO, y en 30 días, como estamos viendo, pueden ocurrir millones de cosas. La realidad es muy dinámica, cambia permanentemente. Y la verdad que este cambio, sumado a ciertos márgenes de incertidumbre que estamos viviendo en todos los temas, incluido la pandemia que todavía está presente en el discurso diario y en la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Bajaron los casos? Sí, bajaron los casos. Estamos atravesando lo que podríamos llamar una meseta en baja. Sí, pero también el mundo nos está mostrando situaciones que están cambiando dinámicamente, otra vez, lo que decíamos al principio, y que reconfiguran permanentemente las decisiones que se toman en distintos puntos del planeta con respecto a la pandemia. En el medio estamos vacunando, la Argentina está prácticamente cumpliendo las metas de vacunación impuestas el año pasado, a fin de año, cuando se anunció la campaña nacional de vacunación contra el COVID, y en ese sentido se están cumpliendo las metas. Pero en el medio de todo esto, la incertidumbre, los nuevos escenarios, el asombro que en alguna medida vivimos quienes observamos la política y el quehacer diario de esta Argentina, que no escapa para nada a la realidad de un mundo que vive en un plano de incertidumbre. Por eso hoy le queremos proponer hacer
Un ejercicio que les va a interesar porque estamos en la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que es una zona de campo también, productiva, donde el pensamiento rural, agrario, está presente, tiene un fuerte arraigo. Vamos a proponerles compartir una entrevista que realizamos con compañeros y amigos, Federico Figueroa, con Luis Toñetti, compañeros de Córdoba, del Grupo Bulevares, un grupo de pensamiento nacional que trabaja como nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, ellos en Córdoba, y del cual también me honran con invitándome a participar. Hicimos una entrevista con un hombre de campo, un hombre de la sociedad rural de Córdoba, Pedro Salas, el doctor Pedro Salas, que también es abogado y que también es un hombre del pensamiento nacional. Y la verdad que nos parece interesante compartir esta entrevista con ustedes porque hay aristas muy, pero muy jugosas para entender un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo nacional, de qué hablamos cuando hablamos de productores, de qué hablamos cuando hablamos de campo y de qué hablamos cuando hablamos de esto que Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes en el mundo y no le puede garantizar la mesa a los argentinos. Espero que les guste. Acompáñennos aquí en Quinta Fondo, en este domingo distinto, con una entrevista distendida con un hombre muy interesante de la producción nacional. Gracias por acompañarnos. En Quinta Fondo, entrevistas. Yo te comento, yo estoy vinculado al movimiento ruralista de todo lo que es las rurales desde el año 91, 92, culpa de un tío mío que era el presidente de la rural, y bueno, esto no, vengo de una familia que siempre tuvo campos desde la época de la colonia, y bueno, por las cuestiones sucesorias, ¿no es cierto? Uno siempre está vinculado, obviamente, básicamente desde la actividad ganadera. Yo soy abogado y estaba vinculado tangencialmente primero, después ya más directamente, ya hace varios años en la Rural de Córdoba, trabajando con las distintas comisiones allá desde hace más de 10 años, y bueno, en las últimas como prosecretario, después secretario, y ya estoy terminando mi segundo mandato como presidente. Así que vinculado a la ganadería, estamos tratando de armar una cabaña Brangus. Para nosotros fue un desafío importante porque es una zona norte, en departamento Tulumba, ya que la ganadería en los últimos 15, 20 años se ha ido trasladando a zonas marginales, y hoy día justamente conversaba con el ministro Basterra con la cuestión del lanzamiento del plan ganadero, que se está trabajando mucho, y y yo le manifestaba que justamente en Córdoba el grave problema de la ganadería es que hay ganadería donde no hay soja. O sea, ¿cuánta ganadería puede haber en Córdoba? Cuanto la soja te deje. Entonces, a veces todas estas leyendas que se han ido vendiendo en este tiempo, de cuando, por ejemplo, yo escuchaba así.
se perdieron millones de vacunos porque Néstor Kirchner prohibió la exportación de carne, ¿no es cierto? Una cosa, y uno se puso a averiguar, digo, a ver cómo es el tema. Y resulta que la liquidación de Hacienda se produjo mucho. ¿Por qué? Porque muchos productores ganaderos estaban dando el salto a la agricultura, entonces el animal pasaba a ser una molestia. La actividad ganadera, ¿viste?, requiere de una presencia permanente, requiere de instalaciones, requiere de una política permanente con el veterinario, con el tema de los pastajes, con el tema del agua. Entonces hay muchas cuestiones, ¿viste?, que quedan vinculadas, y realmente cuando vemos los niveles de rentabilidad hoy por hoy en las escalas que hay en los distintos tipos de ganadería, en el cuánto tenés que tener, cuánto la superficie, la cantidad de pasto, obviamente que desde la Sociedad Rural de Córdoba empezamos a trabajar ya hace tiempo con la cuestión de lo que es la calidad ganadera. Fíjense ustedes, pueblos del norte de Córdoba, yo me acuerdo hace unos años, allá por 2008, 2009, fuimos a visitar un establecimiento modelo de 10.000 hectáreas en la zona pasando Quilino. Imagínense usted, el norte de Córdoba, Quilino, que era el Festival Nacional del Cabrito. Bueno, y realmente vimos un trabajo de muchos años para generar pastaje, el famoso Gatton Pine, y con una tropilla de vacas, de toros y de novillos, de terneros Aberdeen Angus puros, con gente que luego sacó animales campeones de esa zona. Y yo me acuerdo en ese tiempo, y estamos hablando ya hace 12, 14 años atrás, fíjense ustedes, ya era el desplazamiento de las zonas que eran del cabrito para pasar a ser una zona de vacunos campeones en Palermo, ¿no? Así que hay una reconversión importante. ¿Por qué? Porque ¿qué nos íbamos a imaginar que yendo a las salinas grandes íbamos a estar encontrando un trabajo y respetando la vegetación? Porque, como yo siempre lo digo, yo me acuerdo que a nosotros los veranos normalmente, a los chicos nos dejaban con los abuelos, eran todos los primos, digamos, y nos quedábamos, así que teníamos que aprender y vivíamos cerca del corral. Entonces, siempre eran los campeonatos de doma de ternero, ¿no? Cuando tenés 8, 9, 10 años, digamos, porque el peso ni lo siente. Y mi abuela nos decía, tengan en cuenta 3 elementos para crear la hacienda: pasto, agua y sombra. ¿Viste? Porque el animal está mucho tiempo echado y decía, tiene que haber árboles en los potreros. Esto es una cosa que hoy no la ves. Entonces, yo cuando veo en algunas zonas que son en el verano bastante caliente, que se está haciendo este tipo de explotación, y ustedes deben acordarse de noticias cuando dicen tanta hacienda se murió sofocada. Me dicen, muchachos, no pusieron árboles en los potreros. O sea, es muy simple, digamos, pero obviamente que tiene que ser para quien viene de la ganadería. Los que no, nosotros los que venimos de la ganadería siempre sabemos de la necesidad de que haya forestación, de que haya árboles, digamos, y bueno, porque forma parte del hábitat natural del animal, ¿dónde se va a refugiar? Entonces, a veces todo este tipo de cosas, que a lo mejor uno los tiene incorporado por una cuestión cultural, familiar, digamos, estas cosas que se dan de generación en generación. Así mi padre sabía muy bien lo que era curar animales cuando se traían de otra zona, tenía un talento muy especial, y bueno, entonces, y bueno, era médico, ¿no? Y uno, son esas cosas que aprende
hereda. Y bueno, unos años atrás, un cliente del estudio me dijo que si quería sumarme con él en la actividad ganadera en Córdoba, en el norte, el departamento Sobremonte. Y bueno, era como, hace otros años, era como recuperar la marca genética, ¿no? Entonces, y obviamente con todo gusto, ¿no? Como si es de lo que ha vivido mi familia por generaciones, entonces no, no, no se tiene, y lo llamativo es que varios primos míos que también habían dejado la actividad de campo, estaban dejando su profesión y les iba muy bien, pero es como sienten el llamado y vuelven al tema de a recuperar el campo, la hacienda. Y yo te digo, a veces la rentabilidad en ganadería en estos casos no viene como la soja que vos la ponés a los 6 meses ya estás cosechando los dólares. No, el tema de la ganadería es otra cultura, es otro trabajo, es otra pertenencia, es el cuidado, tenés que tener personal, no puede, no, incluso más, nosotros poníamos mucho acento en el buen trato del animal, digamos, y a veces es algo que se ha avanzado porque había mucha tendencia a veces a la facilidad de maltratar a un animal, que para nosotros era algo muy molesto, eso me quedó muy incorporado desde chico. En Quinta a Fondo, entrevistas. La verdad que a mí en lo particular me llamaba muchísimo la atención tu recorrido, pero como vos bien lo has dicho, se remonta a la colonia, es decir, antes que fuésemos lo que hoy somos, y realmente es muy interesante lo que nos está planteando porque conozco un poco el desarrollo en Cruz del Eje, así como se hizo un gran desarrollo ganadero, y estas cosas que vos me has dicho me ha refrescado. Pero bueno, Marcos Massino tiene una pregunta y también después Luis Toñetti. Sí, Pedro, buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto realmente conocerte. Gracias. Hay dos aspectos que me interesa consultarte. El primero tiene que ver con el tema ganadero específicamente, para terminar a lo mejor con lo que vos venís planteando, o redondear un poco la idea de lo que venís planteando, y ponerte en un tema que es, seguramente que lo conocés, que es de orden técnico, y también seguramente puede ser un mito ¿no? Que todos manejamos o que todos repetimos de una manera como una construcción de sentido falsa, respecto de esto que la Argentina hace muchos años que empezó a perder su plantel. Vos algo dijiste en realidad al respecto, su plantel vacuno, en detrimento claramente de la producción extensiva y de la siembra directa y demás. Este escenario aparentemente cerrado es fruto de decisiones de orden comerciales, económica e incluso ideológica en tanto matriz productiva, o hay un problema imposible de subsanar en el país respecto de la posibilidad de extender realmente, hacer un salto cualitativo, digo, ¿no? En la producción bovina que nos vuelva a poner en el terreno de una carrera comercial que permita que la Argentina siga consumiendo, o los argentinos sigamos consumiendo carne, y también podamos ser competitivamente hablando, una oferta comercial mundial, ¿no? En el escenario del comercio mundial, interesante desde el punto de vista de volumen y de calidad. La ganadería, date una idea, allá por el año 73 había 60 millones de vacunos. En ese año, cuando asume allá Perón la presidencia, a fines de 73, se discutió largo el plan ganadero. Y Perón se sentaba, incluso se sentaron hasta en un estadio, con el efecto, y se sentó con todas las asociaciones de ganaderos del país, Quinta, con todas fondo, las razas, elecciones con todas las 2021. rurales, justamente para, el desafío era saltar de 60 a 120 millones de vacunos. ¿Por qué? Porque ya, fíjense ustedes, ya en el año 73 se estaba viendo que para futuro
no íbamos a tener la capacidad de exportación de carne, ni podíamos mantener los niveles de consumo. Y eso que allá en los años 70 era mucho más la dieta cárnica, éramos un pueblo más carnívoro que ahora. Digamos, ahora estamos en un nivel de 50 kilos promedio, un poco más, un poco menos, pero estamos ahí. Y hace 5 años estábamos en casi 70 kilos, entonces no es que los argentinos de golpe se hayan hecho vegetarianos, ¿no es cierto? Sino que hay un encarecimiento, no solamente acá. Fíjense, yo tengo un primo que trabaja en el ámbito en Estados Unidos y comentaba que, fíjense, en Estados Unidos la carne aumentó el 8% en el año, que para ellos es muchísimo, es más grave que lo nuestro, ¿no? Porque obviamente es en términos de dólares, ¿no? Entonces, claro, voy a decir, y en Europa también, aunque fíjate, si vos agarras, pones el Google, buscas supermercados en Europa y pones precio carne vacuna, te vas a llevar con sorpresa con algunas ofertas. Por ejemplo, yo he podido ver oferta, peseto, 4 euros el kilo. Y te voy a decir, el peseto en España de oferta es más barato que acá. O sea, una cosa totalmente tergiversada. Ahora, te voy a decir, ¿cómo es posible que nosotros, obviamente que el peseto de oferta, te digo, ¿no? El peseto real está en 8, 9, 10 euros el kilo. Ahora, venimos a lo nuestro, vos mirá todos los días la tabla de Liniers. Yo me acuerdo, mi abuela me ponía con el diario La Nación, decía... Imagínense, muchachos, mi abuela fue criada con institutriz inglesa, o sea, digamos, era bien esquemática, bien dura, familia alemana. Entonces, decía, siempre para el norte, la tabla, los números más bajos son los que de los animales nuestros. Y te voy a decir, bueno, obviamente que eso ha ido cambiando porque se va dando de acuerdo a la ley de oferta y demanda y demás. Ahora, vos cuando proyectás todo eso a hoy y decís, bien, ¿cuánto es lo que tenemos de Hacienda y a cuánto el precio? Porque vuelvo a lo que le había empezado a decir al principio. Vos ves la tabla de Liniers y están entre 80 a 180 a casi 200 pesos el kilo vivo, de acuerdo al tipo de animal. Y la carne, te voy a decir, tiene flete, hoy una jaula de 45 animales tiene un costo aproximado de 2.000 pesos el kilómetro. O sea, vos la trasladás 100 kilómetros al frigorífico y tenés 200.000 pesos de flete. O sea, tenés un caso de 3 o 4 animales. El 10% de los animales que vos transportás son para pagar el flete. O sea, en términos, cuando lo histórico era un animal pagaba el flete. En términos históricos. Entonces voy a decir, ese costo, viste, ya al productor lo condiciona. Por otro lado, tenés el tema de la faena. ¿Viste? Tenemos mucha faena clandestina y tenemos faena de frigorífico, la faena de matadero. Vos tenés, si vas al sur de Córdoba, que está un poquito más organizado, en el departamento Roca, vos vas a encontrar el lomo a 400 pesos, 450 pesos, un peseto a ese precio, el bife de chorizo a 500 pesos. Y vos venís a Córdoba, una carnicería, y el bife de chorizo vos lo ves oferta, 900 pesos. Una cosa que realmente te inhibe. O sea, el asado, que era la comida más rápida, más barata, más accesible, que lo veíamos siempre, ¿se acuerdan ustedes en las obras? Digamos, la dieta del albañil era el asado. Digamos, ¿viste? Esas obras que uno pasaba, veía esas parrillas y te daban ganas de quedarte. Ese muchacho, yo traigo una tira y, ¿viste? Y te quedabas también, bueno. ¿Viste? Bueno, hasta eso se ha perdido. Ya no se ven las parrillas en las obras. Bueno, ¿qué pasa?
Y surge el mercado internacional chino, que es algo que se venía trabajando ya hace tiempo. Incluso el gobierno de Cristina compró en China 1.000 hectáreas y había puesto una granja donde ponía un tambo, una fábrica de quesos, animales, ¿no es cierto?, como para que tuvieran una diversidad de lo que era un campo importante, ¿no es cierto?, con toda la producción que se podía generar, tanto de cereales, de carne, de lácteos y de agroalimentos directos, ¿no? Bueno, se empieza a generar la demanda china, porque los chinos incorporan todos los años una Argentina a la clase media, y obviamente que varían su consumo de alimentos, mejora. Entonces, nosotros que exportábamos el 5 al 6% de la producción de carne, sobre todo en cuota Hilton. La cuota Hilton eran los cortes más caros, son los cortes de premium que se denominan del animal, y de allí ustedes ven la tabla de lo que era la cuota Hilton. Llegó a estar en $14.000 la tonelada. Ustedes imaginen el negocio, ¿no? Para los frigoríficos beneficiados de esto. Pero ¿qué sucede? La cuota Hilton cayó a $8.000 la tonelada. Y los chinos pagaban 7.000 por todos los cortes, incluidos cortes con hueso, que era algo de vaca vieja, sobre todo, que es lo que se le llama vaca de descarte, que es lo que va normalmente a carne molida, que se hace en las hamburguesas. Entonces, estabas vendiendo vos carne de descarte, por así decirlo, porque la vaca vieja es la vaca de tambo, que viene después de mucho tiempo, o la vaca que ha tenido ya varias pariciones. Pero ¿qué sucedía? Lo que se ha detectado en este último año, de lo que conversamos con las autoridades de ganadería, pues justamente del porqué de algunas medidas, era que se estaban faenando vacas de una aparición. Entonces, era como que se estaba generando un problema a largo plazo con lo que significa el mantenimiento de los planteles de vacas en sí mismo. Y no había una política muy activa, lo cual íbamos a tener, como estamos viendo ahora, menos animales que hace 2 o 3 años atrás. Según dicen algunos, ya nos consumimos de más, 1 millón de animales. Yo cuando escucho estas cosas un poco siempre, la rural de Córdoba siempre ha sido un tanto disonante al resto, lo decimos con orgullo, no solamente porque lo diga yo. Cuando estaba de presidente el arquitecto Ballestero, también era un kirchnerista molesto, como lo decían. Cuando estaba Romero Díaz, que Romero Díaz, un gorila, él mismo se te presenta, yo soy gorila de 1 metro de pelo de largo, ¿no? Pero cuando fue el conflicto del 2008, Romero Díaz fue y se sentó en Olivo con Néstor y con Cristina Kirchner. La mesa de enlace, automáticamente, ¿qué hizo? Nos expulsó de confederaciones rurales y de cartel, ¿viste? Mira vos, que estos atrevidos van por su cuenta a hablar con la presidenta y el expresidente. La concepción que había era como que nosotros teníamos que pedirles permiso para hablar con... Obviamente que nos mandaron una notificación de que nos tiraban las orejas. Nosotros dijimos, nos vamos de cartel, nos vamos de CRA, nos vamos a la mesa de enlace, ¿viste? O sea, sí. Pero, bueno, también pasó lo mismo con mi amigo Idel Peretti de la rural de Mortero, con otras rurales también pasó, ¿no? O sea, no es solamente la rural de Córdoba. Quizás nosotros por la composición de la comisión directiva, imagínense, nosotros ya llevamos la segunda comisión en la que hemos establecido la condición mixta. O sea, tenemos mitad nena y mitad nene dentro de la comisión directiva. Yo me acuerdo cuando hablaba con el expresidente de CARTE, que actual vice de CRA, con Gabriel de Rademacher, y me acuerdo, nos habían pedido de la provincia si podíamos volver a CARTE. Entonces fui con el entonces prosecretario, con el doctor Pablo Freire, veterinario. Pablo es más duro que yo,
le dijo a de Rademacher, escúchame una cosa, Gabriel, sí, cuando estábamos bien, ustedes se quejaban. Ahora, y le estoy hablando del año 2018, ahora que Macri nos está ajustando, nos pusieron por ley la ley de las retenciones, el campo no tiene la misma rentabilidad que hace 2 o 3 años atrás, y resulta que mudo, ¿qué pasa? Y bueno, hay que hacer un sacrificio por el país, ¿viste? O sea, con Macri, ¿viste? Ahí sí había que hacer sacrificio, esfuerzo, muchachos, cálmense. O sea que un voto es un concepto ideológico, básicamente. Por supuesto, a eso voy. Ahí justamente donde quería llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En muchas agrupaciones rurales se fueron sumando, ¿viste?, estos grupos que se denominan autoconvocados, que yo les digo agrupación ni sello, ¿viste? Entonces, porque ellos siempre a nosotros nos dicen que somos un sello. Mira, al principio me molestaba, pero ahora ya me acostumbré, así que digo, bueno, sí, mira, ustedes son ni sello. Entonces, cuando pude ver cómo estaba cada rural en su condición, con los inventarios, balances, personalidad jurídica, nosotros, pero somos una pinturita, imagínate, somos 6 abogados en la comisión. Para callar, ay mala ya la hora que fui a cantar, ay mala ya la hora que fui a gritar, si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar, ay mala ya la hora que fui a cantar, ay mala ya la hora que fui a gritar. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, 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 de clarinar.
En Quinta a Fondo, entrevistas. Continuamos en esta entrevista a fondo por un hombre con aristas disímiles que en principio nos invitan a pensar que esos prejuicios con los que en general definimos las cuestiones, ¿no? Esto es así porque es fruto de determinado tipo de espacio, todos son los productores tal cosa, todos los peronistas son tal otra, todas las personas de izquierda tienen determinada mirada, toda la derecha es... Bueno, esos todos, esas generalizaciones, esas totalizaciones que en general hacemos como una suerte de ejercicio de simplificación del pensamiento en la construcción del discurso diario, cotidiano, que no está mal, a ver, también hay que pensar que esto es parte de lo doméstico de la vida. Pero en el caso puntual que estamos tratando hoy, que nos ocupa, la presencia de Pedro Sala, que es abogado, que es un militante político, que es el presidente de la sociedad rural, nada menos que de Córdoba. Todas estas pertenencias de Pedro son las que le permiten hablar desde donde habla y decir lo que dice. Así que los invito a que sigamos compartiendo aquí esta posibilidad que tenemos de escuchar, que no es lo mismo que oír. Gracias por acompañarnos. Sí, justamente aquí estamos en el tema un poco a mitad entre lo que sería la problemática para los consumidores y la problemática para los productores, o sea, porque por un lado cada vez se nos hace más difícil a los consumidores comprar la carne vacuna por su precio, pero a la vez, como vos estás señalando, hay también una franja de productores que no están percibiendo un ingreso tan abultado por su producción. Vos mismo señalaste antes en tu alocución cómo ha cambiado la composición del costo, ¿no? O sea, el traslado de Hacienda. Y también hablas del norte cordobés, ¿no? O sea, doy clase en Historia Agraria en la Universidad Nacional de Córdoba y estamos justamente advirtiendo algunos problemas que se dan en el norte cordobés en relación con la expansión de las fronteras agrícolas y con el desplazamiento de la ganadería hacia zonas que antes se consideran marginales. Por ejemplo, el caso de Cruz del Eje, que es una de las situaciones que te quería plantear. O sea, es que justamente Cruz del Eje, que era una zona que por las características climáticas y por las obras de irrigación que hizo oportunamente el gobierno de Córdoba allá por la década del 40, tenía la posibilidad de dedicarse a la producción hortícola, ¿verdad?, de verduras para proveer al Valle de Punilla y a la ciudad de Córdoba. Pero con el desplazamiento de la frontera agrícola, ¿qué ha ocurrido? Que los ganaderos están empezando a utilizar las tierras que antes eran para la producción hortícola, haciendo alfalfa, obviamente. Lo que pasa es que el consumo de agua de alfalfa es mayor que el consumo de agua de la producción hortícola, y ahora hay conflictos por la tierra y por el agua. Además, vos mismo mencionaste otro tema importante, la mano de obra, ¿no? O sea, la producción ganadera frente a la producción sojera demanda más mano de obra, pero la producción hortícola más que la ganadera. O sea, en Cruz del Eje tenemos que, en Córdoba el agua, aunque nuestro gobernador no lo quiera reconocer, es un bien escaso el agua, sobre todo en el norte y el noroeste, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el posicionamiento de ustedes, de los productores ganaderos, frente a esta complejidad de la problemática? Porque ¿no sería necesaria una zonificación, digamos, definir cuáles son los espacios? La provincia, el gobierno nacional no tendría que ir definiendo cuáles son espacios para la producción ganadera, espacios para la producción hortícola. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pedro? Sí, mira, Luis, lo que vos planteás es totalmente racional, es realismo. Mira, los movimientos normalmente de productividad se dan en función de rentabilidad. No está pensado en función del consumo,
no está pensado en función que vos estás planteando, sino de iniciativas de trabajo que cuestan. Pues yo te digo, viste, la cantidad de gente que vos usás en una cosecha de papa, vos Luis, viste, podés usar hasta 50 personas. Yo he visto productores, viste, que durante la cosecha tienen hasta 100, digamos, en ese momento. Vos planteás el tema Córdoba tiene la mitad de agua que Santiago del Estero. El río Tercero tiene más agua que el río Primero, Segundo y Cuarto y Quinto juntos. Entonces, Córdoba es una provincia que tiene una cantidad de agua que obviamente con los diques y demás, ¿te acordás del dique de Cruz del Eje? ¿Cuánto tiempo estuvo en la mitad? ¿Te acordás? Igual que el dique de la Viña, eran diques o el mismo dique de allá detrás de la sierra, ¿no es cierto? Que estaban como reserva de agua para consumo, pero para producción te costaba mucho. No tenemos un régimen de lluvia. Allá por el año 2010, me decía un legislador del departamento Tulumba, dice, nos deben 3 años de lluvia los últimos 10 años. O sea, en promedio está lloviendo menos que lo que se ha estado necesitando, sobre todo en esa zona. Ahora, si el alfalfa necesita agua, y quizás necesita más agua que la papa, que la zanahoria, entonces la producción de alfalfa, que hoy día ha pasado a ser un negocio extraordinario. Imagínate, el mega fardo de alfalfa que se está usando compactado para exportar a los países árabes, te están pagando $370 la tonelada. ¿Vos te imaginás el negocio que está? Si vos decís, oiga, ¿usted qué va a producir? ¿Alfalfa o verdura para los vecinos? Ponete en el lugar, como digo yo, ¿viste? No es lo mismo un productor que tiene 100 hectáreas, el que tiene 500 hectáreas, el que tiene 1000 hectáreas. ¿Por qué? Porque depende mucho, ¿viste? Y decir, ¿pueden poner soja? No. Bueno, ¿cuánto rinde? ¿Cuánto nos rinde el maíz? Porque suponete vos, me acuerdo que cuando el 15 de febrero pasado yo estuve con el presidente de la Nación en Olivos, ¿no? Me habían invitado a través de un amigo. Y se estaba planteando la cuestión del maíz. ¿Se acuerdan ustedes el problema del conflicto del maíz a principios de año? Cuando estaba por empezar la cosecha, de pronto no había maíz. Si no había maíz, ¿para quién? Y no había maíz para el de los pollos, para los feedlots, para los tambos, para el biodiesel. Entonces, ¿qué pasaba? Es decir, ¿pero cómo es posible que hayamos tenido maíz? No hay. Y bueno, lo que pasó es que las exportadoras, no los productores, lo habían copiado y lo tenían pisado. ¿Por qué? Y porque el maíz había aumentado, escúchenme esto, muchachos, en dólares, en un año, el 100%. Entonces vos me decís, che, ¿qué hago con esto? ¿Lo vendo, lo guardo, lo escondo? ¿Viste? ¿Cuánto voy a pagar de retención? ¿Cuánto no? Y entonces, ¿qué pasa? Toda esta distorsión del mercado internacional, de todo lo que significa la cuestión esta de los precios internacionales, y como digo yo siempre, hay que considerar la pandemia. Cuando esta gente decretó el paro ganadero, justo me llama mi socio y me dice, tenemos una oferta linda por las vacas. Y me dice, bueno, me dan los precios, le digo, vendamos. Y le digo, además necesito que el camión pase con Hacienda delante de todos estos payasos. Digo, quiero vender Hacienda, que los REMPA estén marcados en medio de la payasada esta de la mesa de enlace. Y andaban controlando, entre comillas, que los otros no vendieran. Y estaban esperando a un ganadero del norte que baje con 3 jaulas que estaban paradas en Chaco, porque les querían tirar los animales a la ruta. Fíjense ustedes, productores contra productores. Es como el contrasentido. Ustedes se acuerdan en el conflicto del 125, cuando en la zona nuestra de la ruta, yo les llamo la ruta de la leche, que es la ruta debajo de la Mar Chiquita, que va hasta Santa Fe desde La Puerta hasta Rafaela, hasta Sunchales, ¿no es cierto? Vos ves un tambo al lado del otro,
ahí los cortes eran a conflicto. ¿Por qué? Porque el lechero, el productor de leche, necesita entregar la leche todos los días. Entonces, ¿por qué? Porque si no pierde plata. Y el sojero, les tiraban la leche a algunos, entonces venía la prensa y decían, ve, los tamberos están solidarios con los sojeros y están tirando la leche. Mentira, se la tiraban los otros, pero venía muy bien direccionado. ¿Viste? Imagínate el productor lechero que iba a estar adhiriendo a la mesa de enlace. Una cosa totalmente salida de algún manual de esquizofrenia, eso para psiquiatra. Ahora, Seguro. entonces, por eso yo les digo en esto, uno es lo que se vende como prensa, de algunos, cuando dice, ¿cómo está el campo? Y entonces, ¿viste? Siempre está mal, ¿no? Siempre está enojado, siempre están preocupados, molestos, ¿viste? Sobre todo cuando dice, y pagamos mucho impuesto, las retenciones nos están matando, mentira. O sea, nunca han estado mejor, nunca han ganado más. Muchos que están vinculados a exportaciones de soja, de maíz y demás, y de carne hoy también, el frigorífico, no al ganadero, porque al ganadero le pagan lo mismo, ¿eh? Es lo que yo siempre aclaro. El ganadero cobra lo mismo, vos no sabés si tu carne va a exportación o va a la carnicería acá a la vuelta de tu casa. Acá hay claramente, vos estás planteando un tema que es de orden político, hay un componente ideológico, pero también hay un componente de orden estratégico en términos de la construcción de alianza. Porque lo que configurás vos respecto de los momentos del campo, los distintos sectores, las apropiaciones de cada sector a partir de sus necesidades concretas, pero digamos el fantasma, ¿no? de qué es el campo, hacia afuera, hacia la sociedad, hacia los medios y demás. La pregunta puntual es cómo se reconfigura desde un poder popular, desde un gobierno nacional popular que quiere hacer las cosas de manera colectiva, y un sector, o mejor dicho, y un campo que no es un todo, digamos, es un sector que tiene muchas partes, muy disgregadas o muy variopintas, como la queramos denominar. ¿Cómo se reconfigura una alianza político-productiva, podríamos denominarla, por decir de una manera, ¿no? Que permita sumar voluntades, que permita, digamos, encolumnar detrás de un proyecto nacional para el campo? ¿Cómo se hace? Mira, yo te doy un ejemplo. A mí me gusta hablar con ejemplos más en esto, porque ¿viste? A lo mejor teóricamente nos vamos a poner de acuerdo, pero concretamente no vamos a avanzar en nada. Hace un tiempo atrás me invitan unos productores de papa del oeste cordobés, de los departamentos de San Javier, San Alberto, ¿no es cierto?, Pocho Miner, donde tenés producción papera, sobre todo en lo que es la ruta de Villa Dolores hasta el norte, casi hasta el límite con La Rioja, ¿no? Cuando fuimos a San Pedro, fuimos a visitar una fábrica que producía 70.000, embolsaba, digamos, 70.000 kilos de orégano por año. Ustedes se dan una idea de lo que era para toda esa zona, para los más de 200 productores de aromáticas. Esa planta deshidratada, una planta que si vos sumás las naves tenés más de 100 metros de construcción, ¿no es cierto? Con todos los hornos, con todo parado. Porque hubo un secretario de Comercio que se llama Guillermo Moreno, que yo lo veo que anda ahí por el programa de tele así diciendo estupideces, y dice, es más barato el orégano de la India y de Pakistán, y hundió a los productores cordobeses. ¿Viste? Cuando habilitó el ingreso, se fundieron, digamos, cerraron una fábrica de años en la zona. Y con empresarios con una visión distinta de lo que significa el productor complementario, porque ellos le pagaban al productor en porcentaje del precio que vendían. No es que lo regateaban, lo ninguneaban o lo pateaban a los pagos, porque los que más sufrieron el cierre de esa fábrica fueron los productores, más que el empresario mismo, que se deprimió y se murió. O sea, una cosa que los hijos me lo comentaban, ¿no? Y el hombre había hecho una inversión hasta llevar gas a San Pedro, gas natural pagado de su bolsillo, gastó más de $250.000. O sea, hay gente que realmente
Tan es así que la intendenta radical le autorizó la extensión del gas para que llegue a la fábrica si pasaba por su casa, ¿no? O sea, fíjense ustedes hasta esos detalles de estos muchachos que se cansan de hablar de república, bla, 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 mentirosos compulsivos. ¿Qué hicimos? Fuimos con el compañero diputado Eduardo Fernández y yo les planteé, porque imagínense, en términos personales, profesionales, yo colaboré tangencialmente, medio de costeleta, y después con la cooperativa que es la actual fábrica Pauni de tractores. Entonces, a partir de ahí yo siempre trabajaba con mi socio que era un tipo un experto en quiebras. Yo le decía, esta perspectiva es tremenda para la economía, esta ley de quiebra tiene una perversidad notable, allá por el año 2000, 2001, 2002, que la verdad que... Entonces apareció este tema y yo siempre le buscaba la salida, ¿no? Y bueno, fue como encontrarla. Entonces como que me reconfiguró en términos profesionales. Cuando vimos la fábrica esa, entonces le digo a los empresarios, bueno, ¿ustedes quieren volver a abrir la fábrica? Porque es una fábrica que está para levantar la llave de luz. Y me dijeron, sí, pero no tenemos capital de trabajo, no estamos, pagamos 80 indemnizaciones durante 5 años laborales, o sea, esta gente había quedado con serios problemas económico-financiero, siendo empresario, por así decirlo, como se dice, exitoso. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces le planteamos la necesidad de decir, bueno, recuperemos los productores, vamos a ver cómo pueden volver a producir aromática, y la papa, a vender. Ellos le vendían el puré para Maggi. ¿Vieron esos puré en bolsitas? El puré deshidratado, bueno. La sopa de zapallo también le vendían, ajo, cebolla deshidratado, todo ese que consumimos en bolsitas, se lo mandaban ellos a la Virginia. Entonces le dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una reconfiguración, vamos a hablar con la gente de Culfas, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Producción, y vamos a ver si podés embolsar acá, porque el tema es tener la capacidad de no mandarle a Virginia, poner una marca Córdoba, ¿no es cierto?, de venta de aromática, y de vuelta a decir, bueno, no será Maggi, busquémosle un nombre, Villa Dolores, Córdoba, San Pedro, cualquier cosa, porque lo podemos vender a menos precio, a más accesible. Y ellos estaban totalmente de acuerdo. Luego se juntan, hacen ellos una comisión de trabajo y surge la propuesta por un productor que es ingeniero agrónomo y también otro que es ingeniero industrial, y dijeron, ¿por qué no hacemos almidón de papa? Y me dice, mira, el almidón de papa se usa para muchos alimentos, para la crema helada, la versión más refinada, y en la versión bruta el almidón de papa se usa para tapar pozos de petróleo. Y lo estamos importando. Pequeño detalle, ¿cómo vamos a estar importando algo que podemos hacer acá? Hicimos una reunión interministerial, lo hablamos con el ministro Basterra, llamamos a los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Culfas, y dijimos, bueno, a ver cuánto cuesta esto, y nos determinaron, bueno, cuál es la cantidad mínima de papa, 55.000 kilos de papa por día para elaborar el almidón de papa, y la otra papa quedaba fraccionada, que era la papa que se usa ¿viste las papas fritas que se hacen en bolsa o para hacer puré deshidratado? Entonces manteníamos, pero había que cambiar la semilla. ¿Por qué? Porque las papas que estaban en ese momento no era adaptable para esto, porque produce un 13% de almidón, necesitaba una papa que tenga un 20% de almidón, y todo ese proceso de reconversión es lento. Tenés que buscar otro tipo de semilla, generarla masivamente al otro año, ya sembrar, en vez de 20 hectáreas ya puedes sembrar 500, y no llega. Entonces, bueno, a ver, ¿cuándo va a ser el momento para que empecemos ya a importar la maquinaria, ¿viste? Y que mientras tanto podemos hacer que sea rentable para los productores? Vos decís, sí, pero tecnificar, avanzar. La planta, date una idea, las maquinarias de la planta para hacer almidón de papa cuesta $3,5 millones. Nada
es a corto plazo, hasta que cambia esto, hasta que volvés a reactivar, le traes las máquinas, porque las tenés que importar de Alemania, no son máquinas que fabriquemos nosotros. Entonces, hasta que adaptas, capacitar a la gente, también te lleva tu tiempo, los ingenieros, viste, tienen que preparar personal. O sea, lleva tiempo, es una inversión grande, viste, voy a decir, 3,5 millones de dólares. Y vos decís, a lo mejor no es nada en términos productivos, se amortizará, qué sé yo, en 2 o 3 años, en 5 años, depende, viste, también de varios factores. Creo que hay un debate que falta, hay un debate que no está. Suponete vos, mira, yo le planteo, a ver, te doy otro ejemplo. Cuando vos, y lo hablamos los otros días, justamente con unos compañeros que ellos son sojeros, ¿no? Y ellos mandan la soja a Villa del Rosario, donde hay un acopio, y están a 70 kilómetros. 70 kilómetros. Y de ahí todo va a Puerto del Rosario. Cuando vos entregás el cereal, el productor entrega el camión con cereal en el acopio, se lo toma, ¿no es cierto? Como digo yo siempre, peso, balanza, camión, y vos generás el pago que venís y retirás tu cheque en 8 días. Bien. Fíjate vos, el flete, vos lo pagás a puerto. ¿Viste? O sea, todo es, te hacemos los descuentos flete a Rosario. Che, pero, voy a decir, pero vos el camión lo mandaste a 70 kilómetros, ¿por qué te cobran 400 kilómetros más? ¿Viste? Puede decir, gran pregunta. Como les decía yo con el costo flete, al frigorífico, al flete se lo carga el ganadero, no lo paga el frigorífico al flete. ¿Viste? Con el acopio, las exportadoras, como entonces yo les planteo, les digo, lo he planteado incluso con algunos de la mesa de enlace, che, ¿cuánto van a pagar ellos el flete? No, mira el planteo tuyo. ¿Y cuál es el planteo mío? Que paguen ellos el flete, como hacen en Canadá. En Estados Unidos lo pagan ellos el flete, ¿cómo lo va a pagar el productor? ¿Qué picardía es esta? Encima que se fuga la guita, todavía te hacen un descuento de llevarle las cosas. Entonces, al revés. Bueno, todo esto, ¿viste? Obviamente que si vos te pones a ver, tenés una multiplicidad de debate y no terminas nunca, ¿viste? Porque es muy dinámico en sí mismo. Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros? ¿Y qué desarrollo hemos logrado hacer? ¿Viste? Cosa concreta, dijimos, para tener mejor rentabilidad ganadera, vos tenés que salir, como hablábamos los otros días con mi amigo Pedro Peretti. ¿Viste? Me decía, hay 2,5 millones de vacas que no han parido este año y ahí tenemos que tener esas 2 vacas, tienen que parir 2 millones. ¿Cómo haces? Al productor chico, un inseminador, ¿vos crees que lo puede afrontar alguno que tiene 100 vacas? De que vaya el veterinario con todos los equipos para inseminar, después vuelva al campo, para pose los ecógrafos vaca por vaca, o sea, una visita de esa te cuesta 30.000 pesos. Imagínate para un ganadero chiquito, que todavía tiene rastrojero, ¿qué va a pagar 30.000 pesos para ver el ecógrafo? ¿Viste? O sea, cosas muy, que vos decís, sería muy normal en una cabaña, pero para un productor chico lo mata. Entonces, suponete, y vos decís, bien, ¿cuánto cuesta la inseminación? ¿Cuántas veces Entonces digo, hagamos un plan nacional de inseminación que se financie desde producción, o se dé un subsidio o un crédito blando para que pueda dar un salto. ¿Viste? Si no, ese siempre va a estar en la lona. No, yo quería preguntarte, Pedro, en relación a esto que venís diciendo de la articulación con el gobierno, ¿cómo ves el tema de la expropiación de Vicentín? ¿Y por qué te parece que dio marcha atrás el gobierno? ¿Cuáles serían las razones centrales de esa marcha atrás? El tema de Vicentín se planteó mal de entrada. Mal. Les digo por qué. Porque la cuestión de la deuda de Vicentín con el Banco Nación, básicamente, con los bancos nacionales, venía desde la época de Macri, cuando estaba González Fraga y Lucas Yach, que anda apareciendo ahora en los medios, haciéndose el maestro ciruela de la economía. Le dieron más de 100 millones de dólares a sola firma
¿viste? Por portación de cara, cuando iba el secretario Nieto y le decía, denle la plata a Vicentín porque fue la empresa que más aportó en la campaña de Cambiemos, Juntos por el Cambio y demás. Y antes que asuma el nuevo gobierno, se le presentó el directorio de Vicentín, a verlo al presidente electo, y le manifestó la necesidad de que se intervenga la empresa. Después que ya asume, fueron a Olivos y lo presentaron ya en enero, fue todo el directorio completo y le dijeron, necesitamos que nos intervenga la empresa. Bueno, yo creo que ahí me parece, lo puedo decir a título de especulación como abogado, yo creo que ahí fueron a pedir que les perdonaran la deuda fugada, le garantizaran impunidad y ellos entregaban la empresa. O sea, a título intuitivo te lo digo, ¿no? O sea, me imagino esa negociación. Que obviamente el presidente no la aceptó. ¿Viste? O sea, en términos racionales, decir, che, ¿por qué te tengo que perdonar la deuda? Todos tenían que estar presos y resulta que hablaban como si le hubieran hecho un favor a la patria. Entonces, yo digo, el presidente reaccionó como un abogado, ¿viste? O sea, en términos de lo que significa, intervino la empresa, no enviaron el proyecto de expropiación, nunca se envió ningún proyecto de expropiación, se lo anunció, pero nunca se lo envió al Parlamento. ¿Por qué? Pues no había mayoría para hacerlo. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué considero lo que nosotros habíamos hecho como propuesta? Hay un número importante de pymes, de bancos nacionales, de bancos extranjeros, del Estado a través de la AFIP y de productores, toda esa masa de acreedores, que lo ideal hubiera sido que presentarse en el juzgado, solicitar la intervención judicial y que toda esa masa designe un directorio propio, desplazar y poner en la jaula al directorio que estaba ahí a cargo de la estafa y plantearle un plan de trabajo a los productores que vayan cobrando con la producción la deuda. Pero una empresa de esas características no puede parar, no puede cerrar, ¿viste? Porque es muy importante para las exportaciones del país. Entonces voy a decir, garantizaba exportaciones, mercado interno a precio accesible, ¿viste? Y el recupero de deuda para muchísimos productores, que son los que han terminado perjudicados. A mí me ha tocado participar en un debate radial con la presidenta de la Sociedad Rural de Leones, en pleno conflicto, y Leones es una zona que ardía con el tema Vicentín. Y los productores estaban muy enojados. Entonces, y la presidenta de la Rural me decía, yo soy perjudicada, pero quiero defender la propiedad privada del Vicentín. Escúcheme, la doña le digo, no existe propiedad privada. ¿Sabe por qué? Porque está en concurso. Se presentaron en concurso el 4 de diciembre. Y usted cuando está en concurso quiere decir que tiene más acreedores que patrimonio para responder. Ahí donde prima un principio general de derecho que se llama el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Cuando usted va y se presenta en concurso, lo primero que cede es su derecho de propiedad. O sea, era una cosa obvia. Entonces, ¿qué decían? Marchas por el derecho de propiedad. Una payasada. ¿Viste? Una payasada. No estaban Pedro, los productores ahí, los acreedores. No estaban en las marchas esas, ¿eh? Era una marcha de la oposición. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online. Otra vez el desierto vuelve a estar tan cerca de mí como ayer. Creo que puedes verlo
mereces la vida. De tus lágrimas no podré beber, porque estoy atado al borde del tiempo que se va, deseando algún día volver a encontrar, a crecer, porque estoy atado al borde del tiempo que se va, deseando algún día volver a encontrar, a crecer. Porque estoy atado al borde del tiempo que se va, deseando algún día volver a encontrar, a crecer. Pedro, una cosa que me interesa, por lo menos para mí, consultarte la última pregunta, los compañeros después dirán si les corresponde alguna otra, y agradecerte por otra parte tu tiempo y tu predisposición. En estos años están empezando a vencer las concesiones de los 90, que fueron el fruto de la ley Dromi, ¿no? Que fue esa estructura jurídica que montó esta matriz de entrega del saqueo del país durante el menemismo y que hoy estamos todavía sufriendo. ¿Vos pensás que un Estado nacional fuerte, un gobierno decidido políticamente a llevar adelante transformaciones, que en definitiva son las que le piden sus orígenes políticos también, ¿no? O sea, no puede, si no hace eso, traiciona al electorado y traiciona su tradición histórica. ¿Puede plantear algún tipo de políticas activas, concretas, directas, posibles de estatización de todo eso que está por vencer y de la redefinición o volver a modelos seguramente ayornados a la actualidad, pero pensando en cosas como las Juntas Nacionales de Grano, modelos parecidos a institutos de promoción como las que en alguna vez tuvimos en la Argentina, manejados por el Estado, regenteados por el Estado, pero con los productores adentro, como vos decís, generando alianza? ¿Es posible eso? ¿Uno puede pensar que en un ciclo económico podemos ver ese escenario? Mira, yo soy entre las primeras firmas del proyecto que hizo la diputada Fernanda Vallejos, que es amiga, con el tema de la recuperación de la navegabilidad y del comercio exterior en el río Paraná. Por ahí sale el 70% de las exportaciones nuestras y el 90% de las exportaciones de los frigoríficos y de los granos. Y donde se da el mayor nivel de contrabando. Entonces, por ahí, como dice mi amigo Pedro Peretti, a esta gente se la combate poniendo una balanza en la entrada del puerto. Con eso, dice, los niveles de contrabando, el cálculo más liviano que se hace es una evasión de contrabando de entre 7.000 a 10.000 millones de dólares por año. Ustedes se imaginan que en 4 años pagamos el Fondo Monetario, digamos, con la misma cantidad, o sea, sin sentirlo, por así decir. Entonces, este cretinismo que fue el menemismo fue la perversidad a un grado sumum que realmente fue más dañino que el proceso.
en términos económicos para el Estado, porque los milicos no se animaron a hacer tanto daño. Entonces, y en cada área que vos agarrás lo mismo. Fíjate vos, ahí estaba leyendo hoy día que los habían intervenido las autopistas oeste y del norte, ¿no? Y bueno, menos mal, ¿viste? Alguna vez que alguien se anime, ¿viste? ¿Cómo a poder creer que las autopistas todavía van a hacer los contratos estos que hizo el cretino este de Iguacel, mandado por Macri, digamos, para renovarse en términos que realmente, vos viste, cómo te significa de costo, peaje, ¿viste? O sea, cosas que nunca se habla. Y realmente vos te pones a pensar, si un camión o un transporte de alimentos o lo que sea, tiene que pagar 10 peajes en un viaje, viejo, ¿viste? Pasa a ser una cosa, escucha, nosotros, cuando pagamos renta en la provincia de 1,5% del valor de nuestro vehículo, es para pagar rutas, para pagar calles. En la municipalidad nos cobran lo mismo. En impuestos también. Y encima paga el peaje. Entonces, ¿viste? Vos tenés un piso, ¿viste? Cualquiera que tiene un vehículo de 5 millones de pesos, está pagando al año 100.000 pesos para tenerlo parado. ¿Viste? Una cosa totalmente irracional. Eso en términos tributarios es una barbaridad. Y ahora, si se puede hacer una Junta Nacional de Grano, fíjate vos la paradoja de la historia. La Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, nacieron en la década infame. Las hizo el ministro Federico Pinedo, abuelo del payaso macrista. Entonces, o sea, fíjate vos las cosas, ¿no? ¿Qué pasaba? La crisis del 30 produjo una crisis en la economía nuestra vinculada en ese momento a lo que era el imperio inglés, sobre todo en el comercio exterior, que gobiernos conservadores, pro-británicos y demás, decidieron hacer estos instrumentos que le salvaron las papas, la renta y la producción a miles de productores argentinos con la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Granos, que Perón después los hace el IAPI, ¿no es cierto? Después retoman su senda original, que era de que no impactara en el mercado interno los precios internacionales de los alimentos. En ese momento se lo hizo, ¿por qué? Porque los precios se habían derrumbado. Ahora los precios están en alza. Imagínate vos, estamos importando alimentos que producimos, en algunos casos. ¿Por qué? Porque estamos pagando a precio dólar o a precio internacional, lo que son algunos. Guarda, no es una crisis que está acá, está en todo el mundo. Ustedes se ponen a ver, vean en los canales europeos y pasa lo mismo. Entonces, el colmo nuestro es que decimos, ¿cómo puede ser que nosotros producimos alimentos para 450 millones de personas y no podamos desengancharlo del comercio internacional en el precio? Pedro, pero nosotros no, perdóname, Pedro, una interrupción, discúlpame, pero nosotros no producimos alimentos, producimos materia prima para 400 millones, no es lo mismo, ¿no? No, ¿qué te parece? Te lo voy a corregir. La carne que sale de acá sale para consumirse. Nosotros somos el primer exportador mundial de aceite de soja. Argentina sola es el 55% del mercado internacional del aceite de soja. Vos cuando veas la tabla, el 85% de la soja que exportamos, la exportamos en aceite, en harina, en espeler y en lecitina. No le exportamos el grano. En maíz se exporta más en granos que en soja. Pero ¿qué pasa? El maíz hace bioetanol y el maíz se consume en los pollos, se consume en los cerdos, se consume en los tambos y se consume en la polenta y demás, el aceite de maíz que nosotros consumimos. Maíz nosotros sí consumimos. ¿Viste? La soja no la consumimos. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo me voy a dar esta semana una panzurrada de milanesa de soja? Pero en cambio todo lo que está vinculado a maíz y demás, sí lo consumimos. El trigo lo consumimos nosotros. Fíjense ustedes, con el trigo, me comentaba uno de los funcionarios del ministerio, después del conflicto del maíz, agarran el trigo, viene la cámara de panadero y de fabricante de pasta, y le dicen, necesitamos que pisen las exportaciones de trigo.
¿viste? Entonces les dijeron, ¿cómo no? Que pasó lo mismo con el maíz, pídanlo por escrito. Cuando el gobierno suspendió las exportaciones de maíz, Marco, lo mismo que le habían pedido, decía, ah, mira la barbaridad que están haciendo. Escúchame, el mismo presidente de la Cámara de todos los productores de pollo, ¿viste? Que le había ido y le había pedido, por favor, pisen las exportaciones de maíz, porque no podemos vender los pollos, no podemos comprar, está vendiendo 2.000 pesos más los 1.000 kilos la tonelada, está fuera de control. Digo, bueno, está bien, la pisamos, y después decir, che, y vienen los otros a decir, mirá lo que nos hicieron, y vos lo mirás por el costado, los, entre comillas, aliados, ¿viste? Y vos veis cómo está detrás de otro, ¿viste? Entonces, es como que te metieron al gobierno en un conflicto, por así decirlo, de buena fe, porque el único que actuó de buena fe fue el gobierno, ¿viste? Pero es muy difícil articular entre grupos intersectoriales complementarios, ¿viste? En un capitalismo flojito, porque tenemos un capitalismo flojito, no tenemos un capitalismo en serio, ¿viste? Que tenemos otro sistema financiero si tuviéramos un capitalismo en serio, no esta payasada, que es antiproductiva. Pero fíjate vos decís, exportamos alimentos, nosotros exportamos alimentos, unos países amigos, digo, no puede ser que con tantos años de trabajo propio interno estén necesitando importar la mayoría de los alimentos que consumen. Al revés, decir, muchachos, ¿cómo puede ser que no hayan gestionado en Venezuela durante 20 años que están en el gobierno, siguen importando el 70% de los alimentos? ¿Viste? Es una cosa increíble. ¿Viste? O sea, no han desarrollado horticultura, no han desarrollado ganadería, no han desarrollado lechería, no han desarrollado una industria láctea. No. En ese sentido, ¿viste? Que les ha faltado, ¿viste? ¿Cuánto es sostenible eso? Así, por ejemplo, nosotros íbamos seguido a Chile, y vos vas a un supermercado en Chile y tenés la mayoría de la estantería con los productos en inglés. Y te voy a decir, pero estos están todos locos. ¿Viste? ¿A qué costo es? Fíjate vos cuánto le costó. Mirá vos lo que le costó. Se cayó a pedazos. ¿Cuánto es sostenible que vos estés importando los alimentos que consumís? Más con los precios actuales. Entonces, hay una crisis, la pandemia ha desnudado todo esto. Obviamente que las soluciones dentro de lo que era el neoliberalismo se cayó a pedazos como propuesta, porque ya ni Biden quiere saber nada con el neoliberalismo. Ni Biden, que viene de Delaware. ¿Ustedes saben lo que es el estado de Delaware en Estados Unidos? Es una cueva de piratas. Digamos, y yo lo escuchamos hoy día hablar de Delaware, como decían, muchachos, se acabó esto. Van a pagar impuestos porque necesitamos que el empresario gane, pero necesitamos muchos estudiantes en las universidades. Necesitamos que mejore salario. ¿Viste? Voy a decir, pero parece que lo hubiera leído a Perón. ¿Viste? Entonces, fíjate vos, ¿cuál es el paradigma nuestro ideológico hoy día de que combate el capitalismo en términos perversos? Biden, ¿viste? Pues cómo lo dice seguido, no es que sea un exabrupto, ¿viste? Ha marcado una línea que dentro de todo, fíjate vos, está en consonancia con lo que muchos acá los venimos diciendo desde siempre. Pero bueno, yo creo es la época, y las oposiciones tampoco son lo mismo. No tenemos la oposición que tenía Alfonsín, ni la posición que tenía Menem, ni menos la que tuvo Cristina, y menos la que tiene Alberto. Sí, como que tenemos una oposición que trabaja más para los intereses extranjeros que para los nacionales, ¿no? Porque vos decís el gobierno de Estados Unidos, pero siempre fue más proteccionista que nuestros gobiernos, ¿no? Y en el gobierno de Macri claramente fue más especulativo, mucho más, un gobierno más hacia otro tipo de intereses que este gobierno, que no tiene tampoco una correlación de fuerzas que le permita encarar otro tipo de políticas con más firmeza. Mira, Sandra, yo creo que la gran discusión hoy es qué tipo de capitalismo es mejor en función de los intereses nuestros. ¿Viste? Porque suponete, el macrismo marca un capitalismo de especulación, fuga, deuda.
recesión, salario planchado, desocupación, miseria y postergación, desindustrialización, ¿no es cierto?, y primarización. Y vos decís, la idea del gobierno actual es un capitalismo de producción, de desarrollo, de salario, de mercado interno, de cuidado de nuestra industria, recuperación. Mira vos, tenemos más producción industrial en pandemia en 5 o 6 puntos que el año 19. O sea, fíjate vos, entonces hay más nivel de inversión industrial. ¿Viste? Estos muchachos que te hablaban de la lluvia, de los brotes verdes, toda esa mentira que la terminan haciendo con el negociado de Sturzenegger en el Banco Central, viste, con las LEVAC, las LELIC y todo lo demás, viste, que terminaron haciendo un vaciamiento, un endeudamiento y una destrucción del aparato productivo que realmente en 4 años dejaron una muestra de cómo serán de perverso que hoy los candidatos de ellos, ¿viste?, ahora se dedican a ser críticos de Macri. Muchachos, la mesa de enlace, yo lo que les digo y les molesta es, muchachos, ustedes 4 años tuvieron el ministerio. 4 años tuvieron el Ministerio de Agricultura, se dejaron degradar la Secretaría y encima no generaron nada. Díganme qué negocio me generaron a todos los productores en serio. Hasta las retenciones le pusieron, por ley, cuando antes eran por resolución. Por eso yo sé, cuando les digo esas cosas, obviamente que se molestan un montón. Dicen, no, ya no hemos hecho la autocrítica, ¿sí? ¿Y qué pasa? Antes era piola y ahora sos combativo, no es así la cosa. Entonces, a veces los debates que tenemos con estos muchachos, por ahí no podemos, se dan ámbitos que podemos hablar en serio, pero normalmente no podés hablar en serio. Pedro, este es un programa de radio y no vamos a querer dejar nada de las jugosas definiciones que nos dejás afuera, así que te agradecemos este tiempo y la posibilidad de conversar de todos los temas con tanta claridad, realmente un gusto. Bueno, es lo nuestro, ¿viste? Así que gracias. Gracias, Sandra, Adrián, Fernando, Luis, Marco. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online.